En Casa con Dios, abre los cielos. Con Jimmy Chamorro. Buenas noches, bienvenidos nuevamente a Abre los Cielos, el último espacio del día en torno a Dios. Sigamos con este tema que es fascinante en la Biblia, la generación. ¿A cuál generación pertenecemos? No olvidemos, está la generación que desde un principio nos dice la palabra de Dios, Jesús concretamente, incrédula y perversa, que tiene diferentes tipos de matices que aquí hemos venido abordando cada día, uno distinto. Pero por otro lado está siempre otra generación que también tiene varias características, pero que le hemos resumido y le hemos catalogado como la generación del legado, aquella que es como luminar en esta tierra, que somos luminares en el mundo, la generación del legado. ¿Cuál es su generación? Hoy vamos a ver de una generación la cual me habla la palabra de Dios en Hebreos capítulo 3. Vamos primero a abordar este pasaje, concretamente los versículos 7 al 10, y luego estaremos viendo de a qué nos estamos refiriendo, o qué nos dice la palabra de Dios, y cómo describe el autor del libro de los Hebreos esta generación. Comencemos entonces con el primer versículo que aquí hemos enunciado, o anunciado, que es el séptimo. Repito, de Hebreos capítulo 3. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté con esta generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. ¿A qué nos estamos refiriendo aquí? Esta es una generación que no conoce los caminos de Dios. Nos han dado cuenta que hoy en día cada vez vemos más y más una generación apartada de los caminos de Dios, que no quiere saber de Dios. Mal haríamos aquellos que de una u otra manera pues, pertenecemos a este segmento etario como el mío, en irnos por el camino facilista y decir, uy, sí, esta generación de muchachos es esa, Jimmy, que no conoce a Dios, que no le interesan los caminos de Dios. No, señores. También esta generación, también la nuestra, está en idéntico camino. Hasta aquellos que son hasta mayores que yo. Y mucho mayores también. También encontramos un segmento importante, significativo, que no quiere saber nada de los caminos de Dios. Generación incrédula y perversa. Pero que sí, claro, lo estamos viendo también en los jóvenes. Y cada vez tenemos una juventud que está en ese sentido, que está en ese camino. Inclusive recientes encuestas, sondeos, que se han llevado a cabo en lo que han catalogado, lo aclaro, un par de entidades en el mundo, las mejores universidades del mundo. Siempre sale el listado anual. Estas son las mejores universidades del mundo de acuerdo a estos criterios. Bueno, aquí no vamos a enunciarlo. Me gusta siempre leer esto y documentarme acerca de ello. Y ahí enuncian, obviamente, universidades, siempre están en el top, norteamericanas, de Estados Unidos y del Reino Unido, básicamente. De ahí para abajo hay bastantes, hay demasiadas, pero básicamente el top 10 están estas. Se ya realizaron encuestas en estos lugares. Por ejemplo, la Universidad de Harvard, Yale o Stanford, Princeton, en Estados Unidos. ¿Y saben lo que encontraron? Que en algunos casos ningún estudiante profesaba con fe alguna. No hay fe,
y concretamente en el caso nuestro, en los caminos de Dios. Y en el mejor de los casos, llegaba a un 3%, y ese seguramente fue el promedio, 3%. Pero 3% tirando para abajo. Eso es lo que estamos viendo, eso tampoco lo podemos negar. Estamos en este tipo de generación. Pero también me dice este pasaje, concretamente el versículo 10, de aquí de este Hebreos, que es una generación que anda vagando en su corazón. A esta generación yo la denomino, bueno, yo no la denomino, el autor del libro de los Hebreos, como aquella generación vaga. ¿Qué quiere decir vaga? De acuerdo a lo que vemos en la Biblia, no de acuerdo a lo que seguramente usted y yo identificamos, pues, la persona vaga, el vago, la vagabundería, como decimos hoy en día. La generación vaga de corazón, me dice aquí literalmente. Una generación que anda vagando en su corazón. Y realmente me refiero a esta generación, el versículo 10, que no conoce los caminos de Dios. Es una generación que sí, que tiene demasiado tiempo libre, claro, son desocupados, eso se refiere vaga, pero ¿a qué se refiere aquí? Es una generación que siempre anda pensando cómo apartarse de Dios, cómo provocar a Dios, que anda pensando cómo justificar que no hay Dios. No olvidemos, dice el necio en su corazón, no hay Dios, que anda divagando de un lado para el otro. Entonces, a esta generación es a la cual me está refiriendo el autor del libro de los Hebreos. Mira lo que nos dice Lucas 7, relacionado con esto. ¿A qué se me refiere esta generación? Lucas 7, el Señor me relata aquí en los versículos 31 al 34, por medio de una parábola a una generación. Ampliando todo este tema de esta generación que anda vagando en su corazón y que está lejos de Dios, que siempre anda pensando cómo provocar a Dios, o sea, que no conoce los caminos de Dios y que no le interesan los caminos de Dios. Versículo 31. Y dijo el Señor, ¿a qué pues compararé los hombres de esta generación? ¿Y a qué son semejantes? Es lo que dice, de esta generación. ¿A qué son semejantes? Vamos a ver. Porque las parábolas tienen que ver con aquello que es semejante. Semejantes son a los muchachos sentados en las plazas, que dan voces unos a otros y dicen, os tocamos flauta y no bailasteis. Os endechamos y no llorasteis. Bueno, endechar es aquella música para momentos de luto, de aflicción, de lamentación. Bueno, en todos los países hay música de este tipo, ¿no es así? Por supuesto, hay diferentes tipos de género musical y hay géneros propios musicales, género pues de generación, por cierto, y en ese término, que tiene diferentes tipos también como de expresiones. Pero este tipo de música, la música de luto, aflicción, lamentación. Entonces mira lo que aquí me dicen, como aquellos muchachos que están sentados en la plaza, entonces les toca la flauta, música alegre y no bailan. Y los endechamos y tampoco lloran, o sea, es una generación insaciable, que con nada está contento, que no quiere esto, pero esto tampoco. Es como aquel refrán del armadillo. El armadillo es bueno, en algunos países tiene diferentes tipos de nombres, que dice que está seguramente ahí en el tallo o en la rama de un árbol. La historia del armadillo o el refrán del armadillo. Ni quiero subir, ni quiero bajar, ni aquí me quedo. ¿Quién entiende? Esta es como la generación, bueno, no quisiera llamarla la generación del armadillo,
pero es esta generación. Es una generación que anda divagando. Con nada está satisfecha. Versículo 33, porque vino Juan el Bautista, que ni comía pan ni bebía vino. Y decís, demonio tiene. Y luego vino, dice el versículo 34, el Hijo del Hombre, que bebe, que come, que bebe. Y decís, este es un comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Generación que con nada está satisfecha, que todo lo critica, con nada está contenta. Ahora, no me estoy refiriendo aquí a aquella generación criticona. Bueno, si es una generación criticona esta, critica todo porque no está satisfecho con nada. Entonces, quiere un café, pero lo quiere sin tinto, está muy amargo, lo quiere sin azúcar. A veces empleo términos muy colombianos. Entonces pide un café, lo quiere sin azúcar y se lo toma, uy, está muy amargo. Y le echa azúcar, está muy dulce. A eso me refiero. Esa es esta generación, que todo lo cuestiona. ¿Pero por qué? Porque anda divagando. ¿Qué quiere decir? Porque no tiene una postura tampoco. Porque no sabe ni siquiera dónde está parada esta generación. No sabe. Ni sabe para dónde va, porque ni siquiera le interesa de dónde viene. Que anda divagando, una generación vaga. No me refiero aquí, por cierto, estaba aquí aclarándoles al murmurar, al querellar. No, es distinto. No me refiero a la crítica asociada con la murmuración, sino a la crítica asociada con que con nada está contento, todo lo señala, todo para él todo, o mejor nada tiene sentido. Pero por otro lado, ¿qué me dice Romanos 8? ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay otra generación. Esta generación, ¿qué es lo que hace? Romanos 8, versículos 5 y 6. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. No es una generación que anda divagando, sino que anda ocupada. Dice el versículo 6, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. La generación vaga es aquella que está desocupada, o sea, que no está ocupada en algo concreto, no está ubicada en algo concreto, en algo específico. A eso se me refiere. Pero está la generación que se ocupa en las cosas que son del Espíritu. No las cosas que son de la carne, porque eso es muerte, o sea, de nada aprovecha, en nada edifica, nada construye. Pero el ocuparse del Espíritu, me dice aquí el versículo 6, es vida y paz. Eso trae vida y trae paz. El que anda vagando en su corazón, divagando en su corazón, ahí donde yo tomo las decisiones, no sabe ni esto ni lo otro. Se ocupa de las cosas de la carne. Y esto es muerte. Esto nunca trae vida. Esto trae destrucción. Pero está la otra generación, aquella generación que se ocupa en las cosas del Espíritu, la que he denominado la generación del legado, que se ocupa en las cosas del Espíritu. Esto trae vida y paz. En la carta que le escribe Pablo a su discípulo Tito, le dice concretamente en el versículo 3, la importancia, lo fundamental, lo necesario que es ocuparse en las cosas del Espíritu. Y aquí concretamente habla de ocuparse en las buenas obras. El no andar vagando, el no andar divagando. Como en aquella plaza, que nada me satisface. El ocuparme, me dice así. Tito capítulo 3, a partir del versículo 8. Vamos a ir a 3 versículos, no necesariamente están consecutivos todos. Vamos a mirar a partir del versículo 8.
Dice así Tito, palabra fiel es esta. Y en estas cosas les dice a su joven discípulo Tito, en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Palabra fiel es esta. Mire lo que dice aquí. O sea, esto es palabra que viene de Dios. Palabra que es confiable. ¿Qué es lo que dice? Insiste con firmeza en algo. O sea, de ahí no te muevas. Es innegociable, en otras palabras. Mantente firme allí. No cedas en esto frente a aquellos los cuales están también bajo tu responsabilidad espiritual. Aquellos a los cuales estás allí también ministrándoles espiritualmente. Para que los que creen en Dios, ¿a qué se me está refiriendo? No olvidemos que estamos en una generación incrédula y perversa. De ahí partimos. Pero esta generación incrédula no cree. Y como no cree, no tiene por qué responder a nadie. No tiene por qué rendir cuenta a nadie. Entonces yo aquí puedo hacer lo que yo quiera. Puedo hacer lo que aquí me dé la gana. Y salirme con la mía. Y aparentemente cumplir con las leyes de aquí del mundo desde el punto de vista aparente. Donde no importa lo que yo haga siempre y cuando haga bien la trampa. Siempre y cuando la cubra. Siempre y cuando no sea tan tonto dejarme coger. Eso es esta generación. Y ahí hemos venido escribiendo las diferentes, como hemos mencionado, los diferentes matices de esta generación. Pero ¿qué es lo que me dice? Pero está la generación de los que creen también. Y aquellos que creen, dice, aquellos que no pertenecen a esta generación incrédula ni perversa, insiste con firmeza que esta generación debe ocuparse en buenas obras. Por otro lado está aquella generación que no divaga. Como aquel dicho, hay un dicho, mente desocupada, laboratorio del diablo. Lo aclaro, es un dicho, no es un versículo. Y si quiere poner versículo, dígale que está en Jimmy 3:23, algo así. Pero es un dicho. Y mi padre algo así mencionaba del tema. Pero hasta cierto punto, pero uno ve que no hasta cierto punto tiene sentido. O sea, una mente vaga, laboratorio del diablo. Uno en física aprende, desde que uno está en el colegio, que aquello que está, aquel espacio que queda desocupado va a ser ocupado por alguien. Ahí está. A uno el odontólogo le dice, mire, ahí le hice yo un tratamiento, pero hay que trabajarlo rápido porque si queda vacío, ahí se puede meter algo, o una bacteria o algo. Entonces, lo que está desocupado ha de estar ocupado. Si mi corazón está desocupado, divagando, tiene que estar ocupado. O lo contrario, alguien se va a meter allí. Alguien va a montar ahí su laboratorio, como dice el dicho, lo aclaro. Pero si yo me ocupo en las buenas obras, ¿qué me dice? Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. ¿Cuáles son las buenas obras? Aquellas cosas que son buenas, pero que también son útiles. Hay cosas que yo puedo hacer que es bueno, pero puede que no sea útil. Puede que no me apunte hacia el objetivo. De mi padre yo aprendí muchas cosas, entre ellas, claro, a hacer lo bueno, pero aquello que también apunta hacia el objetivo. Hay cosas que eventualmente pueden ser buenas, pero que no apuntan al objetivo, pero que no son útiles. ¿Pero para quién? Para aquellos que me rodean. Entonces he de ocuparme en buenas obras y aquellas obras que sean útiles también para otros. Pero también le dice Pablo a Tito, por otro lado, versículo 9,
pero evita las cuestiones necias y genealogías, y contenciones, y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. En otras palabras, aquí lo encontramos. El vago es vano. Clarísimo. La persona que divaga es vana. Evita meterte en este tipo de discusiones. Mira, hay personas que lo llevan aún más. Qué terrible. Que se ponen a hablar genealogías, contenciones, discusiones acerca de la ley. Hay muchos puntos frente a ello. Y quiero decirles que son las mismas discusiones de siempre. Y siempre aparece por ahí el sabio o la sabia que hoy entonces descubre que la tierra es redonda, que lleva a cabo el gran descubrimiento. Descubrió la rueda. Y entonces hoy, no, es que descubrí algo. Y por supuesto descubrió algo doctrinalmente en la palabra de Dios. ¿Y qué es eso? Las mismas discusiones de siempre. No es nada nuevo, son las mismas. Como decimos en algunos lugares, el mismo refrito de siempre. Y hay gente que se queda en esas discusiones acerca de la ley. ¿Saben lo que me dice Pablo? Son vanas y sin provecho. A veces, personalmente, me toca, y hoy en día por vía virtual, pues literalmente sentarme, escuchar y aclararle puntos, aclararle esto desde el punto de vista no solamente doctrinal, sino desde el punto de vista integral, acerca de todo lo que la palabra misma habla en la Biblia frente a algún punto, por ejemplo, frente a la ley que está en la Biblia. Y cómo en Cristo todo esto se va cumpliendo. Pero hay gente que se queda ahí, lamentablemente. Qué desgaste tan horrible es esto, quiero decirles. Qué cosa tan espantosa. Pero también lo enseñan. Qué horror. Y se quedan en genealogías. ¿Saben lo que la palabra Dios cataloga esto? ¿Cómo lo cataloga? Cuestiones necias, por favor. Y aquel que se enreda en este tipo de discusiones y en este tipo de cuestiones son personas necias. Si mis discusiones son necias, si mis cuestiones son necias, clarísimo, yo soy necio. Si el fruto es necio, el árbol es necio. Porque son vanas y sin provecho. De nada sirven. Por eso dice, ocúpate en aquellas buenas obras y útiles también. En aquellas cosas que son útiles, me dice así la palabra de Dios. ¿De qué sirve entonces aquello que no es bueno y que no es útil? Entonces debo evitar ocuparme en necedades, en vanidades, en aquello que es sin provecho. Versículo 14. Saltemos aquí, dice, y aprendan también los otros a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. Amplía, ocuparse nuevamente, aprendan, en buenas obras, para casos de necesidad. Las buenas obras, aquellas obras que son buenas, que son útiles, y aquellas para los casos de necesidad. O sea, he de ocuparme en aquellas cosas que lleven fruto. A eso se me refiere, para que no sean sin fruto. Y finalizo con lo que dice Hebreos, capítulo 13, versículo 9. No os dejéis llevar por doctrinas diversas y extrañas. No se dejen llevar por ese tipo de necedades. O sea, son sandeces, son tonterías, por favor. O sea, profesando ser sabios se hacen necios. Gente que hace esto para dárselas de sabio, por favor. Hoy estamos entonces, no olvidemos, una generación, como lo hemos visto esta semana, de víboras, o sea, de escribas,
de hipócritas, de aquellos que escriben que supuestamente descubren las cosas nuevas. Nada. Las mismas discusiones de siempre, las mismas vicisitudes de siempre. No os dejéis llevar por doctrinas diversas y extrañas. Porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia. Afirmen el corazón con la gracia. Miren lo que nuevamente Pablo le dice, bueno, este es hebreo obviamente, pero Pablo se lo dice a Tito. Recordemos, afírmate, sé firme en esto, no seas, insiste en esto, en las buenas obras. Aquellas que son buenas, aquellas que son útiles, aquellas cosas, aquellas obras que llevan fruto. Por eso aquí dice nuevamente, afirma el corazón, esta vez ¿en qué? Con la gracia, no con viandas, que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Afirma el corazón con la gracia de Dios. Triste que hay algunos que inician con la gracia y terminan con la ley, ¿qué tal? No, nadie cumplió la ley, únicamente Cristo la ha cumplido. La hizo por mí, para que yo viviera por fe, para que yo viviera por gracia. ¿Cuál es entonces mi generación? ¿Cuál es la generación suya? ¿La generación que divaga o aquella generación que está ocupada en buenas obras? Vamos a acercarnos a Dios en oración. Ahora, Señor y Dios, mi decisión eres tú, mi Señor. Mi decisión es ocuparme en aquellas cosas que son del Espíritu, no en divagar, Dios mío. No lo quiero. No quiero no ser de aquella generación que divaga, que ni siquiera sabe dónde está sentada, dónde está parada, que con nada está satisfecha, Dios. Como aquellos que están en la plaza, se les toca flauta, no bailan. Pero tampoco endechan frente al luto o las lágrimas, tampoco. Que no está satisfecha ni con lo uno ni con lo otro. Que hoy está aquí, mañana está acá y luego vuelve al mismo lugar su postura de antes. Que ni siquiera no cree, porque ni siquiera saben qué creer. Que no cree en nada porque cree en todo, y al creer en todo no tiene firmeza de nada. Finalmente eso es no creer, eso es ser una generación incrédula. Aquella que va divagando. Pero Dios, no así yo. Yo quiero ser de esta generación que se ocupa en las cosas del Espíritu, en las buenas obras, como dice tu palabra. En aquellas obras que son útiles. Útiles para los hombres, para otros. En aquellas obras que llevan fruto, que cubren necesidades. Esto es lo que quiero, mi Señor y mi Dios. En la generación que se ocupa en ti, en las buenas obras, en aquellas que son de ti, de tu Espíritu, mi Señor y mi Dios. Esta es mi decisión, ocupar mi vida en ti. Ocupar mi vida, Señor, en ti, en tu palabra, en mi familia, en servirte, pero también en servir así como tú me has dicho que lo he de hacer. Ahora, Dios, que tu bendición recaiga sobre todos tus hijos en este día y que tu manto de protección en este momento los proteja. Amén. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Mañana vamos a continuar con otro punto frente a esta generación. Mañana los espero, 9 de la noche, hora Colombia, aquí en Abre los Cielos. En Casa con Dios, abre los cielos con Jimmy Chamorro.